Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Estamos abordando el tema de la liberación de los presos políticos luego de la aprobación y publicación de la ley de amnistía. Y para ello ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Jocelyn. Sí, el doctor José Palé, bienvenido, miembro de la Alianza Cívica, equipo de asesor también en la mesa de negociación de la Alianza Cívica, jurista nacional, reconocido exfuncionario en algunos gobiernos, y nos va a hablar un poco acerca de esto, de la amnistía y su aplicación. Ayer fue publicada en la Gaceta Diario Oficial y ya pues los que habían salido horas antes pues se les estaría aplicando este beneficio con la ley de amnistía y los que están saliendo el día de hoy de igual manera. Yo le leí ayer textualmente a Guálvaro Gutiérrez lo que usted expresaba de algunos vicios que puede contener el articulado de esta ley. Algunas preguntas las contestó, otras optó por evadirlas, como por ejemplo lo de Michelle Bachelet y lo que dijo que las amnistías no son admisibles en delitos de lesa humanidad, etcétera. Pero quisiéramos que usted nos hable sobre esto y sobre lo que opina respecto a la liberación hoy de una buena cantidad de presos políticos. Entendemos que más de 50. Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, un sentimiento de felicidad, de alegría por los liberados de ayer, por los liberados de hoy, que nunca debieron haber estado en prisión y que hoy están reunidos pues con su familia y gozando de los derechos que les fueron privados injustamente. La ley de amnistía efectivamente pretende beneficiar a los autores de los crímenes, de graves crímenes, como son los crímenes de lesa humanidad, porque cubre tanto a las víctimas como a los autores, no distingue, hace un universo de todos aquellos que participaron, que tuvieron algún grado de involucramiento en los sucesos generados a partir del 18 de abril. Entonces esto es lo que ha generado la reacción de los principales organismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adicionalmente a la declaración de la señora Bachelet, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de algunos otros organismos no gubernamentales, también lo ha condenado, porque violenta el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de las obligaciones que Nicaragua tiene como suscriptora, haber ratificado constitucionalmente, también reconocida la vigencia y la aplicabilidad plena de esa convención, y estaría negando, ¿verdad?, el derecho al acceso de la justicia a las víctimas al prohibir desde la investigación. Yo decía, respondiendo a algunas preguntas, que esta amnistía, ¿verdad?, además de beneficiar a quien no debe, a quien son supuestos involucrados en delitos gravísimos que ofenden a la humanidad en su conjunto, adolece de graves errores técnicos, ¿verdad? Y para resumirlos, ¿verdad?, en primer lugar, habla de delitos políticos. En la legislación penal nicaragüense no existe la clasificación de delitos políticos. Tú buscas los títulos, los capítulos, el articulado y no encuentras esa definición, ese concepto de delito político. Desde ahí ya está formulada de una forma antitécnica, antijurídica. Después, la excepción que establece el artículo 2 de que no cubre a quienes estén acusados de delitos que estén desarrollados en tratados internacionales que Nicaragua es parte. En primer lugar, eso es una norma penal en blanco que no se corresponde con una apropiada técnica. Debieron haber identificado cuáles son esos delitos y no lo hacen, no lo detallan. Entiendo que ayer el diputado Gutiérrez decía algunos, ¿verdad? Terrorismo internacional, narcotráfico pero eso es una interpretación de él. Y ese es el asunto, que todo queda interpretación todo de él. Queda una interpretación de él. Él es un hombre pues muy ligado a los círculos de poder, pero esa ley con esa interpretación no tiene ningún valor, no da certeza jurídica, no da seguridad jurídica, y lo que le da es una gran discrecionalidad. O sea, toda la ley la fueron formulando para reservarse una gran facultad de decidir, de moverse, de revertirlo, el beneficio concedido. Ese es otro asunto, porque se le preguntó, por ejemplo,
Acá estaba yo con Michelle cuando le preguntamos que si en realidad se va a dejar, por ejemplo, marchar a estas personas que están saliendo, que están siendo beneficiados, porque marchar se ha visto como un delito. Él hablaba de derechos consignados en la Constitución, pero el expresarse, el marchar, el hacer concentraciones, es un derecho consignado constitucionalmente y se ha quitado actualmente, según algunos sectores y según lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, deja también a discreción total el hecho de quitar el beneficio que han recibido el día de hoy, por ejemplo, estos presos políticos, si quizá un preso político o expreso político más bien va a una marcha sin que sea autorizada, hace un piquete express o una concentración, un conglomerado de personas sin que esto sea autorizado. Él evidentemente evadió y dijo que no le correspondía a él contestarlo, solo respondió lo que sí le convenía. ¿Su apreciación al respecto, doctor? Mira, el artículo 3 es lo más grave, ¿verdad? Porque establece una condición resolutiva. Entonces, el acuerdo suscrito entre el gobierno y la alianza establecía que tiene que ser una liberación definitiva. Y al establecer ese artículo, una condición resolutiva ya no es definitivo. Puede ser, ¿verdad?, ponerle fin, puede terminarse. Ya no tiene pues esa firmeza, esa garantía de la continuidad en el tiempo, puede revertirse. Hay una contradicción en el Y lo que se puede revertir no es definitivo, por lo que no está firme. Entonces, y con las declaraciones que diera Gustavo Porras, amenazando, ¿verdad?, a aplicar con mayor dureza y a revertir, pone en evidencia de que no hay una voluntad plena de respetar el acuerdo, sino de dejar una amenaza latente por el ejercicio de derechos. ¿Cuál es el problema? Mira, la gran mayoría de estos presos políticos no fueron procesados, no fueron detenidos por haber cometido los delitos de que les acusaron, sino por conducta legítima en ejercicio de sus derechos constitucionales, porque no puede ser delito el manifestarse, está constitucionalmente facultado, protegido, es el ejercicio de un derecho humano. Pero ¿qué es lo que hicieron? Si vos ves las acusaciones que hizo el Ministerio Público, los hechos que en teoría deberían sustentar, ¿verdad?, la acusación de determinado delito, la tipificación que hacen, esos hechos no se corresponden con los hechos que constituyen ese delito. Por ejemplo, se acusa de terrorismo a quien anduvo con una bandera azul y blanco, pues absurdo. Entonces el riesgo y esa discrecionalidad que se reservaron y esas amenazas del diputado Porras, ¿verdad?, hacen temer de que por ejercer derechos constitucionales en el futuro puedan tratar de revertirse aplicándole la condición resolutiva y vuelvan esto a las cárceles. Entonces ya no es una verdadera amnistía, se está neutralizando la misma amnistía, porque la amnistía es una amnesia, un olvido, nunca existió el delito. Y si se deja abierto de que pueda revertirse, entonces ya no hay un olvido. La justificación, doctor, que ellos tienen es que a través de no dejarlo abierto es la no repetición, y que precisamente por esta no repetición no estaría generando impunidad, porque también se le preguntó, y muchos han dicho, muchos juristas expertos, que esto estaría generando impunidad realmente, y justifican esta manera de la no repetición como que es sinónimo de que no se va a generar impunidad, más de la que ya unos sectores sienten. No, en absoluto, y están usando mal el concepto de no repetición. Lo confunden con el concepto del derecho penal de reincidencia. Nada tiene que ver la reincidencia con la no repetición. La no repetición, según la doctrina y según las experiencias, está referida al compromiso de los estados de no volver a incurrir en la violación masiva de los derechos humanos como ha sido acá, y la necesidad de hacer reformas institucionales para que esa situación no se dé. No tiene que ver nada absolutamente la no repetición con la conducta personal de quien fue liberado por una amnistía. Es un mal uso de un concepto que no se corresponde, que tiene que ver para situaciones totalmente diferenciadas. Pues
evidencia lo que les decía, que fue una ley mal diseñada, mal redactada, con muy poco conocimiento técnico jurídico, y que lo que hace pues es asignarse una gran discrecionalidad. Ellos se dan el derecho de interpretarlo para este lado, para el otro, y con un trato muy diferenciado a los que fueron los responsables de los crímenes, que son los agentes del gobierno y el Estado mismo, contra las verdaderas víctimas que fueron injustamente capturados y procesados. Doctor, ayer le preguntábamos al diputado si no había otra solución, si él explicaba que la amnistía era la única herramienta para estabilizar el país. Él decía que era la única manera en la cual podrían salir los presos políticos. Sin embargo, desde los abogados, defensores de los presos políticos, se había planteado 7 rutas para la liberación. En realidad ¿es la amnistía la única o era la única salida para los presos políticos? ¿O la más conveniente para qué sector? No, en absoluto. El Código Procesal Penal establece los caminos que están descritos en las 7 rutas que presentaron, ¿verdad?, los abogados defensores, todos los grupos de abogados defensores, y que desarrollan cuál es el mecanismo aplicable en las diferentes opciones, en dependencia de cada caso, pues, para cerrar esos casos. Y en definitiva no era necesaria una ley de amnistía. Se utilizó la necesidad, el compromiso de liberar a los injustamente presos para autoamnistiarse. Es decir, se utilizaron, ¿verdad?, a los presos políticos que nunca debieron haber sido capturados, ¿verdad?, como excusa para un beneficio a quienes sí realmente cometieron delitos y que se les deja impunemente. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que ni siquiera medidas administrativas, digamos, a los policías, a los jefes, que dieron las órdenes de disparar, como está documentado en los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues, que dispararon a la cabeza, que dispararon al pecho, siguen con las armas, siguen con el mando, continúan en el ejercicio de funciones y tienen todas las facilidades para volver a repetir? Y ahí es donde debería funcionar la no repetición para el Estado y sus agentes. Y eso, ¿verdad?, no está previsto, no se han tomado, no se les ha destituido. O sea, está bien, ¿verdad?, que pudieran ser beneficiados por una amnistía que les dispense penalmente. Pero, ¿cómo se afectan los derechos de las víctimas? Están gravemente afectados. Y el riesgo para la sociedad, porque siguen teniendo funciones, poder y armas, pues sí, ese riesgo continúa para la sociedad en su conjunto. Ahora, la ley de amnistía pues prácticamente está siendo aplicada. Ayer yo le preguntaba al diputado que quién era el responsable de aplicar esta ley. Vemos que están siendo liberados. Sin embargo, ¿qué sucede con los casos que se estaban llevando? ¿El Poder Judicial tendría que aplicar algún tipo de norma, algún tipo de escrito para anular por completo los casos? Mira, el papelito que se le está dando no basta. No les ofrece ninguna garantía. Certeza. Es un papelito administrativo de entrega. La misma ley de amnistía, de autoamnistía que el gobierno se aprobó, establece la obligación de los jueces de cerrar los casos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O el Ministerio Público o los abogados defensores, que ya deberían haberlo estado procediendo a vista de la ley de amnistía, debe hacer un proveído, debe hacer una resolución del cierre del caso, ¿verdad?, archivando los expedientes, borrando los antecedentes penales. Ese es el mecanismo que falta. Y mientras eso no se haga en las instancias, en las esferas del Poder Judicial, no están liberados, porque el caso sigue abierto. Estarían escarcelados con un papelito que dice que es a causa de la aplicación de la amnistía. Pero entonces, la certeza y la garantía de que ese proceso ya concluyó, de que ya es una liberación,
solo es a través del Poder Judicial, que es un trámite que hasta hoy está pendiente. Y quedaría a discreción de ellos. Pues la misma ley de ellos mismos los mandata a hacerlo, ¿verdad? Lo establecen en el artículo 1, pero no se han dado los pasos para hacerlo. Si no lo hace el Ministerio Público, nosotros estamos aconsejando a los abogados defensores que procedan a hacer la solicitud ante el juez y la exigencia de que el juez haga los trámites necesarios para que el caso quede legalmente cerrado. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, estamos viviendo prácticamente la liberación de los presos políticos. Una de las condiciones para las cuales se había planteado en la mesa de negociación la Alianza Cívica para retomar estas negociaciones. ¿La mesa del diálogo continúa vigente o ya podríamos decir que fracasó nuevamente? Mira, para la Alianza Cívica la mesa del diálogo es importante, ¿verdad? Ya hay resultados. El resultado de la liberación de estos días y las anteriores es el resultado de la lucha del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Del apoyo fuerte internacional. Sin ese apoyo fuerte internacional y esa presión internacional y sin un mecanismo que lo canalice a través de la mesa de negociación, esto no se hubiera dado. Pero tenemos que evaluar que salgan todos, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis, la información que tenemos es que hoy habrían salido únicamente 56. Si bien es cierto, estarían los presos políticos más conocidos, más emblemáticos, los que todo el mundo esperaba, pero según los datos preliminares que vamos a confirmar a lo largo del día, es que harían falta 80 por ser liberados. Y nosotros habíamos dicho y sostenemos que la mesa debería restablecerse, que estaba suspendida temporalmente mientras se cumpliera, porque queremos una mesa que dé resultados, que incida en que la crisis se resuelva. Aquí es importante aclarar, ¿verdad? Es importantísimo, es un gran paso que estén liberando a los presos políticos, se está solucionando un problema humanitario muy grande, se está respondiendo a una injusticia que se había cometido. Pero la crisis no se resuelve con la liberación de los presos políticos. A eso iba, doctor. ¿Cómo quedan las demandas de fondo de la mesa de negociación? Por ejemplo, la justicia, cuando se acaba de aprobar una ley de amnistía que a juicio de muchos genera una notoria impunidad. Y también quería llevar y traer a colación lo que decía ayer Guálmaro, porque le preguntábamos si el gobierno tiene voluntad de resolver la situación, porque siempre tiene un actuar unilateral, y él justificaba alguno de su actuar unilateral como gobierno diciendo que ustedes como Alianza Cívica no se han presentado a la mesa de negociación y que por eso es que ellos decidieron aprobar la ley de amnistía, misma que según él ustedes ya conocían y ya se había hablado del tema en esa mesa de negociación. Mira, la Alianza siempre dijo y sostuvo, porque nunca se planteó formalmente en la mesa de negociación, porque cuando se habló del tema de justicia, cada quien planteó su posición, nosotros planteamos Comisión de la Verdad, que ellos se opusieron, justicia transicional, que ellos se opusieron, ¿verdad? Ellos en ese momento no hablaron de amnistía, pues, sino que hablaron de reparación, pero bueno, la ley de reparación que sacaron no es una verdadera ley de reparación, no es justa, no soluciona la necesidad, pues, de indemnizar y de dar tratamiento a todas las víctimas de la represión. Nosotros dijimos que no era el camino apropiado, que nosotros ni avalaríamos ni respaldaríamos jamás, y lo hemos venido declarando consistentemente, ninguna amnistía, porque existían fórmulas, pues las 7 rutas que ya todo el mundo conoce, que fueron presentadas y que no se quisieron utilizar. No se quisieron utilizar, ¿por qué? Porque lo que se buscaba era una autoamnistía, era autobeneficiarse, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora hay que entrarle a los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Porque la crisis avanza, la crisis no se detiene, económica, social, crece el deterioro cada día, se escucha que vienen más impuestos, más carestía, más desempleo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que se cumpla, por ejemplo, el acuerdo de restitución de derechos y garantías ciudadanas.
porque eso es lo que va a dar un mensaje positivo, que las cosas ya están cambiando. Cuando los ciudadanos puedan pues, gozar de lo que está redactado en la Constitución, de lo que está contenido en la Constitución, realmente ya hay un elemento positivo en la sociedad, ya hay un elemento positivo a la comunidad internacional de que Nicaragua dejó o está dejando de ser un estado policial como es ahorita. Pues. Y ese acuerdo, ¿verdad? De 19 puntos, ninguno de los 19 puntos se ha cumplido. Y ese acuerdo, ¿verdad?, no solo es importante para todos los nicaragüenses, sino que hay que verlo en otras perspectivas. Es también importante para los presos políticos liberados. Me preguntaba por qué. Muy sencillo, porque ese acuerdo, ¿verdad?, describe y garantiza que el ejercicio de derechos ciudadanos, como manifestarse, como protestar, etcétera, ¿verdad?, debe permitirse, no restringirse, no impedirse. Y entonces, al estar en aplicación, en cumplimiento de ese acuerdo que tiene más de 2 meses y entró en vigencia el primer día que se firmó y no se aplica, entonces eso ya impide que vuelva a cometerse, ¿verdad?, el error, la falla enorme del Estado de criminalizar garantías constitucionales. Y es importante también, ¿verdad?, de cara al otro tema que está pendiente, para que podamos enfocar en iniciar la solución de la crisis, que son las reformas electorales y el acuerdo de anticipo electoral. Pero como hablamos recientemente con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no es hacer elecciones por hacer elecciones, elecciones sin respeto de las libertades. No es elecciones, no es democracia. O sin preparación de la oposición. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve ir a un proceso si no puedes organizarte, si no puedes movilizarte, si no puedes manifestarte, si no puedes hablar, si los medios les han negado el papel, los medios escritos, si a los medios confiscados que salieron de circulación no les regresan sus bienes y no permiten al canal y a las radios que están afectadas? Entonces, ¿de qué derecho estás hablando? O sea, ¿qué condiciones tenés para hacer unas elecciones verdaderamente competitivas? Son 2 carriles, 2 rieles, ¿verdad?, que van en una misma dirección y tienen que ir los 2. Reforma electoral, proceso electoral, pero en ambiente de libertad y respeto. Y eso es lo que va a solucionar la crisis. Esos son los temas pendientes de fondo que verdaderamente pueden iniciar la superación de esta situación que nos agobia como país y que nos está negando el futuro. Ya vamos a seguir hablando de eso, doctor Palé. Vamos a hacer un paréntesis en la entrevista para irnos con más información.